sobre todo a la unión del varón y la mujer, es decir, de la vida conyugal, del amor entre los esposos, porque vemos ya que desde la primera lectura, el primer libro de la Biblia, el Génesis, habla desde un comienzo cuál fue el proyecto de Dios en la creación. Y de un modo tan, de verdad, simbólico, pero también claro, sencillo, como Dios ha hecho el cielo, la tierra, pero al hombre lo hace también por otro, es decir, de la arcilla del suelo, es decir, del barro, y había hecho al hombre, y después hizo también de arcilla a los animales, y ahí viene ya lo primero, queridos hermanos. El hombre, el varón, no encontró en los animales la ayuda adecuada, y entonces por eso relata el Evangelio que Dios hizo entrar de un modo simbólico en sueño al hombre, y de su costilla empezó también a ponerle arcilla y ahí creó a la mujer. Y ahí sí el hombre dijo: esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, un relato donde pone en igualdad de creación al varón y a la mujer. No uno más grande que el otro, no uno más importante que el otro, no la otra más grande que no. Y sobre todo lo que da a entender el texto bíblico es que con ellos Dios dialogó, cosa que no hizo con los animales. Es decir, que eso muestra que el varón y la mujer son imagen, son algo tan parecido a Dios, que Dios se sienta con ellos dialogando, encontrándose. Y queridos hermanos, viene el Evangelio de hoy, donde se acerca a esos fariseos a ponerlo a prueba a Jesús. Pues a ver, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice? ¿Qué piensas del divorcio del varón y la mujer? Y Dios le dijo: miren, ya ustedes, Moisés ya les hablaba también de esto. Y ellos responden enseguida: sí, pero mirá que Moisés, con respecto a este tema, no es fácil. Porque él dice que mirá que si hay algunos problemas entre ellos, es bueno divorciarse. Queridos hermanos, vemos que el tema no es tan fácil. Más aún lo acabamos de escuchar en el Evangelio también. Jesús les explicó, les habló, y aquí hasta los mismos apóstoles son los que, después de haber dicho Jesús todo esto, le volvieron a preguntar. Es decir, queridos hermanos, que el tema del matrimonio no es algo tan fácil. Por esta pregunta, por este Moisés que hasta tuvo que hacer esto, y aún en el mundo de hoy, queridos hermanos, no vivimos en un mundo, no vivimos en este mundo. Y sabemos que hoy el tema de la familia, y sabemos que hoy el tema de la separación. Por eso vamos a pedirle a Dios
que desde lo que Jesús ha enseñado, ha dicho, y con qué claridad también, el proyecto de Dios no hay duda. Solo lo que hace en este mundo la imagen verdadera de Dios es el amor del varón y de la mujer, porque es tan intimidad, es tan unidad. Y qué bueno que Jesús es eso, el sueño de Dios. Pero es cierto también, queridos hermanos, y lo demuestra ya el Evangelio, lo que pasaba en esos tiempos, y la cultura que hoy nos toca vivir también, que no es tan fácil, pero que el proyecto de Dios es ese gozo que tiene que haber cuando todo va marchando en plenitud, en el tema del diálogo, del saberse acompañar, del perdonarse, de ese saber entre los dos construidos, no desde las diferencias, sino para complementarse y para realmente darse cuenta que hasta esto es un sacramento, porque es un sacramento el matrimonio, que como nada habla de esa unidad de Dios y también de lo que tiene que ser el varón y la mujer. Pero es cierto también que la cultura, que también lo que se vive, y que hay veces, queridos hermanos, que también hay que aceptar, donde a veces hasta una separación o una división, sobre todo cuando corre riesgo la criatura, sobre todo cuando eso puede ser un infierno, sobre todo cuando hay hasta enfermedades que llegan a tales profundidades. Por eso también la Iglesia, aún la que se ha separado, aún la que se ha vuelto a unir, la Iglesia no los desecha, no los tira, sino por el contrario acompaña, y aún a veces hasta lo más profundo, cuando hay una conciencia en lo personal, podéis hasta llegar a la comunión, podéis llegar hasta eso que es también el comenzar una vida nueva, donde también hay que ver que el misterio del amor de Dios no se interrumpe, y ahí está la Iglesia como madre para perdonar, para acompañar, nunca para condenar, nunca para meterte en el lugar donde no te tienes que meter, que ha sido algo tan íntimo entre un varón y una mujer, sino eso dejárselo a Dios para que sea en última instancia, porque si fue un problema hace miles de años y ya Moisés, y fue un problema en el tiempo de Cristo y en la cultura de hoy también sufrimos, pero no es para sufrir, para condenar, sino realmente para acompañar, para dar una mano, para que las criaturas puedan crecer, aún en medio de un dolor de la separación, puedan entender que también la vida tiene sentido y hay que perdonar, hay que misericordiar. Pero es cierto que la palabra de Cristo no la podemos desmentir, y menos aún decir que la religión cambia. La religión no cambia, y Cristo ya lo ha dicho en el Evangelio, que tengamos esa serenidad y esa paz para un problema tan grande, pero que al mismo tiempo es capaz de vivirse en un sacramento, la plenitud más grande a la que podéis llegar,
de la identidad de Dios, que es unidad, no que es división, menos aún